de invocación y evocación, con la red de triángulos, la gran invocación y las meditaciones del plenilunio, a través del estudio de los libros azules del maestro tibetano y de otros pensadores espirituales, a través del movimiento de buena voluntad y del nuevo grupo de servidores del mundo, a través del reconocimiento de Shambhala, de la evolución angélica y la magia organizada planetaria, todos juntos, recorriendo los caminos de la evolución y del alma, sirviendo a la humanidad, conducido por la red de distribución de la Gran Invocación y la red Hidji Argentina, en el aire de www.mantrafm.com.ar. La grande invocazione. Dal punto di luce dentro la mente di Dio, affluisca luce nella mente degli uomini, senda luce sulla terra. Dal punto di amore dentro il cuore di Dio, affluisca amore nel cuore degli uomini, possa Cristo tornare sulla terra. Dal centro dove la volontà di Dio è conosciuta, il proposito guidi i piccoli voleri degli uomini, il proposito che i maestri conoscono e servono. Dal centro che vien detto il genere umano, si svolga il piano di amore e di luce, e possa sbarrare la porta dietro cui il male risiede. Che luce, amore e potere ristabiliscano il piano sulla terra. Buenos días, buenas tardes, queridos oyentes de Radio Mantra FM. Estamos comenzando el programa Sirviendo a la Humanidad, que sale todos los miércoles alrededor de las 13 horas de Argentina. Agradecemos a todos los que hacen posible este programa, a quienes investigan sobre el tema durante más o menos una semana y a veces más, a quienes manejan imágenes, audio y videos, perdón, no me salía la palabra videos, y bueno, y a todos los oyentes que siempre nos impulsan, nos preguntan, nos agradecen por distintos canales en las redes, a todos estamos muy agradecidos, queridos oyentes. Y también fundamentalmente agradecer a Radio Mantra, que permite que nos reunamos cada miércoles en este espacio que es Mantra FM. Así que dicho esto, como un ritual al inicio, vamos a ver quiénes están acá alrededor de la mesa. Lo tengo a Rafa. ¿Cómo estás, Rafael? Hola, sí, buenas tardes y aquí, como siempre, encantado de participar en este programa, a ver qué es lo que podemos aprender, como siempre, y aportar. Bueno, muchas gracias. Está ahí al lado Marcela, desde Tucumán, Argentina. Hola, ¿qué tal? Buen día, saludos a nuestros queridos oyentes, a Maggie, quien nos mandó un mensajito diciendo que está ahí escuchándonos y bueno, como siempre es un tema que está muy cercano a todos nosotros, a todos los seres humanos y también a los reinos, así que esperemos que sea un tema que nos ayude a estar en una mayor armonía. Así que muchas gracias, Dani. Al lado está Carmen, ¿cómo estás? Hola, Daniel y demás compañeros. Pues muy bien, un saludo para todos, también para los oyentes. Y hemos preparado el tema con mucho cariño, como siempre, y a ver qué surge y qué aprendemos, como dice Rafael. Y cerrando el círculo lo tenemos a Jesús Arcano desde Barcelona. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Pues mira, muy bien. Además estamos en la edición 650 del programa. El tema promete mucho, la verdad, y a ver qué interpretación damos. Bueno, vamos a comenzar. En este programa nos vamos a centrar en cómo influencia la música al ser humano. En realidad, la música es una de las artes que más poder tiene para hacernos evolucionar, ya que se fundamenta en el sonido, que es la base de la creación.
El sonido pone en vibración los éteres, moviliza la energía, y ya que todos nuestros cuerpos son energía en distintos grados de sutilidad, es inevitable que respondan a la vibración que la música provoca. Según las cualidades de su melodía y ritmo, la música tiene el poder de transformarnos y transformar los ambientes sociales, bien para que evolucionemos o para que nos estanquemos o retrocedamos con los ritmos regresivos. Cyril Scott, un compositor inglés que afirmó estar bajo la inspiración del maestro Kuthumi, nos dice que, al igual que ocurre con el lenguaje, los diferentes tipos de música no surgen porque se hayan producido cambios sociales, más bien al contrario. Dichos cambios se producen porque la música de determinadas corrientes y autores han producido un cambio en los éteres y en las personas que la han escuchado. Ejemplos de esto podría ser la música hindú, que utiliza los cuartos de tono y que ayudó a desarrollar la filosofía y la metafísica de la India, situando a las personas en el ser, más que en el hacer. En cambio, en Occidente, la música ha utilizado los medios tonos que inclinan a la acción en el plano físico, dando más valor a lo material y concreto que a lo intangible. Según este mismo autor, compositores como Beethoven contribuyeron a comprender y sobrellevar el sufrimiento humano, a la vez que, junto con la música de Chopin, alentaron la liberación de la mujer en la rígida época victoriana. La música de Wagner, por su parte, ayudó a asentar las energías de Acuario en el planeta, al tiempo que reflejó el amor del plano búdico. Otros autores, como César Franck, Grieg, Debussy y Scriabin, nos acercaron al mundo de los devas, y las disonancias en la música de Stravinsky y Schoenberg contribuyeron a la destrucción de egregores a principios del siglo XX. Esta es tan solo una breve mención entresacada de muchos autores que Cyril Scott analiza en su obra La música, su secreta influencia a través de las edades. Asimismo, encontramos en la obra de Vicente Beltrán Anglada numerosas citas que coinciden con la idea de que la música es una influencia poderosísima en la evolución de la sociedad y del ser humano. Nos advierte que determinada música actual, si se escucha repetidamente, puede producir desequilibrios en nuestros centros energéticos y que la jerarquía decidió en un cónclave que reencarnasen ciertas almas que denominaron piedras musicales para producir una nueva música que inspire y aliente al ser humano hacia el contacto con su yo superior. Vicente también nos habla de determinados ángeles del plano búdico que tienen relación con el cuarto rayo, cuya misión es sintetizar las correctas palabras, las bellas emociones y los profundos pensamientos de los seres humanos en un sonido especial que se convierte en música superior. Dicha música podrá ser percibida por artistas o músicos de elevada sensibilidad, que mediante la simplificación de sus procesos mentales desarrollen una atenta escucha hacia el mundo dévico o angélico. Planteado pues este interesante tema, nos podríamos preguntar, como personas espiritualmente inclinadas u orientadas, ¿qué tipo de música nos convendría escuchar? ¿Qué efectos puede tener la música en nosotros?
¿cuál es la correcta actitud al escuchar música? ¿Cómo contrarrestar los efectos negativos de determinada música a la que estamos expuestos? Bueno, siempre surgen preguntas, muchas preguntas. Pasemos ahora a leer unos textos y luego dialogaremos entre todos. La música es un medio de expresión y comunicación que, utilizando la armonía, la belleza y el bien, a la vez que causando un cierto placer en los sentidos, produce cambios psicológicos y espirituales en el ser humano. Son palabras de Rafael Mateus Sanz de su conferencia del 25 de enero del 2013, titulada Importancia de la música en la evolución humana y social. La música selectiva siempre es suave, es todo el ser, porque proviene del plano búdico, y todos los grandes músicos fueron inspirados en el plano búdico por los ángeles del cuarto rayo, los ángeles de la música, porque hay 7 tipos de ángeles en el plano búdico. Están los ángeles de la poesía, de la literatura, de la pintura, de la ciencia, incluso todos son ángeles del plano búdico, buscan la unidad y naturalmente no pueden penetrar en los ambientes sociales del mundo cuando existe esta profusión de ruidos. Párrafos que pertenecen a la conferencia de Vicente Beltrán Anglada, titulada El Concilio del año 1885 y el impacto del primer rayo. En la raza atlante hubo una gran profusión de sonidos discordantes también, que están manteniéndose vivos todavía, como egregores en ciertos niveles del plano astral y del plano etérico. Por lo tanto, estamos hablando de algo que hay que tener en cuenta. Así como la música suave llega al corazón, abriendo las perspectivas de lo eterno, porque estamos hablando de sonidos, el sonido discordante de la música moderna, incontrolada, está destrozando el plexo solar de la juventud actual, que están siguiendo estos motivos de música regresiva. Este párrafo pertenece a una conferencia de Vicente Beltrán Anglada, titulada El perfeccionamiento del lenguaje humano. Bueno, el tema de hoy es, si lo vemos con profundidad, es un tema muy esotérico y tal vez podríamos decir muy mágico, porque la música, como bien se viene diciendo desde que empezamos el programa, tiene el poder de afectar a los seres humanos a nivel físico, emocional, mental. Y yo recuerdo en este momento a la señora esta de la Revolución del Silencio, ¿cómo era que se llamaba? Consuelo Martín. Consuelo Martín. Consuelo Martín contó una vez algo que a mí me llamó la atención porque ella es más bien del tipo filosófico y dice, yo iba caminando por la calle en Madrid y pasó un auto despacio con todos los vidrios abiertos y sonando la música con unos parlantes de gran poder, y era una música que, dice, me desequilibró en un primer momento, me agarró de sorpresa. Dice, eso no es música, dice, eso es ruido, eso es un poder que desequilibra, y me llamó la atención que ella de alguna manera opina lo mismo que Vicente Beltrán Anglada. Y si nosotros observamos el mundo de hoy, las discográficas en Occidente por lo menos, estimulan un tipo de música que no es la música esta que estamos hablando en los textos que leemos, una música elevada. Y también lo que sucede en la época actual es que donde hay conciertos de música clásica es un grupo minoritario, selecto podríamos decir, que le gusta ese tipo de música, pero
no está difundiéndose por todas las radios y en todos los lugares por distintos motivos, ¿no? Es decir, que el efecto de una música y otra, la música regresiva y la música que eleva, sin hablar de la música del futuro, que esperemos que surja, es una lucha, ¿no? Entre dos tipos de magia, una magia superior y una magia inferior. Entonces, este es un tema, el de hoy, muy profundo, porque también podemos decir que las murallas de Jericó fueron destruidas por el sonido de las trompetas. Y hay innumerables ejemplos de cómo el poder del sonido produce resultados, ¿no? Para bien o para mal, como decíamos en la presentación, para elevar o para retrogradar, ¿no? Así que, ¿qué les parece, queridos compañeros, este tema que estamos tratando hoy? Entiendo que depende de la capacidad de respuesta de cada uno. Esta música esta gente que va por la calle con las ventanas del coche abiertos y socializando su problema personal, como los que van con las motos y el tubo de escape libre, indican un estado de conciencia determinado que se supone que una parte de la humanidad debería tener trascendido. Eso no es en realidad. Poca gente he visto yo en algún coche con los altavoces a todo volumen, donde salga, por ejemplo, la Oda a la Alegría, o salga algún tema de Debussy, o algún tema de los compositores que hemos mencionado, o de Beethoven mismo, ¿no? O de Mozart. ¿Por qué? Pues porque el estado de conciencia se manifiesta en los actos diarios. Evidentemente, si uno mantiene cierto alineamiento, hay determinadas notas musicales que generan una resonancia particular en cada uno. Y eso hace que nos decantemos por determinadas melodías, determinadas piezas o de la ópera, determinadas áreas, porque tienen algo que realmente resuena en nosotros. Tengamos en cuenta que, por ejemplo, el cine ha utilizado la música para generar estados de ánimo. Hay películas de terror que trabajan de maravilla, algunas notas lo ponen de forma maravillosa y, por ejemplo, cuando han salido grandes paisajes, nos sale un anhelo de inspiración y de devoción, un ideal increíble. Sobre todo los paisajes y determinadas melodías, determinadas composiciones musicales son una auténtica maravilla. Por lo tanto, está en nuestras manos cambiar, evidentemente. Sí que es verdad que hay un sector de la juventud que está muy arraigado a un tipo de música que a mí personalmente me parece destructiva, porque además generan conciencia de rebaño. Sí, pues sí. Aparte de que, como hemos leído en los textos, pues hay autores que nos han hablado con profundidad. Cyril Scott, al cual pues haremos alusión en este programa, pues como iniciado en contacto con el maestro Kutumi, etcétera, pues nos transmitió en su libro La música y la evolución humana, pues conocimientos muy profundos. Otros iniciados lo confirman también. Hay otros autores que han tratado la música. Mario Rosso de Luna también es un autor también. Un librito muy pequeño, Beethoven, Teósofo. No porque Beethoven era anterior a la teosofía, pero entendiendo lo que es la esencia de la teosofía, pues entonces compara a Blavatsky con Beethoven, que lógicamente pues no coincidieron. Entonces hay distintos autores que nos han hablado con profundidad, pero luego está la experiencia que podamos tener nosotros. Y los seres humanos, y como debemos de ser experimentadores, científicos de nuestra vida, ir observando cómo determinados sonidos, aparte de la sensibilidad que hemos desarrollado en nuestra evolución, en nuestra vida, por las cosas que hemos vivido, pues si prestamos atención, como decimos, a nuestro interior, iremos percibiendo más, cada vez más y más. Y nos daremos cuenta de cosas como que la melodía se penetra por el corazón, se entiende por el chakra cardíaco asociado al corazón, y el ritmo por el plexo solar, el chakra del plexo solar, que es el de las emociones, deseos. Esto así a un nivel muy general, muy elemental, no hace falta demasiada sensibilidad para observarlo. Como la música suave, lo que normalmente se habla en general, la música clásica, aunque también pueden haber
dentro de lo moderno en esta dirección, pues que penetran en nuestro interior y nos moldean nuestra psicología. Aunque no sepamos qué cuerpos están influyendo, el cuerpo emocional, el cuerpo astral, es el que más vibra con la influencia de la música, es el que más notamos, por eso notamos sentimientos, sobre todo si es música elevada a nivel del corazón. Pero también hay la música actual sobre los demás cuerpos, sobre el cuerpo mental, la música del barroco, de Johann Sebastian Bach, que contribuyeron al desarrollo de la mente y del intelecto aquí en Europa, y la música hindú, que utilizando los cuartos de tono, pues también llega a los cuerpos más sutiles, más elevados. De tal manera que cuando la música está armonizando nuestros cuerpos de la personalidad, facilita el acceso a los cuerpos superiores, a nuestro yo superior. Pero también hay música, como vamos a comentar, música muy elevada de unos compositores o músicas aisladas que sí que facilitan el contacto con el yo superior. Y creo que los que estamos en este programa nos interesa mucho este tipo de música, como el tipo de los estímulos o los medios que tengamos de contacto con nuestro ser más elevado, el cual nos puede facilitar la expresión del amor, de la luz o intuición de la voluntad al bien. Creo que estamos en esta línea y con los distintos estímulos que tenemos, entre los que está el silencio mental, el silencio de la personalidad, del ego, pues la música. Y cuando la música las aprendemos a escuchar poco a poco, aunque no siempre, en silencio, sin oír otras cosas, sin pensar, sin imaginar nada, simplemente con una atención silenciosa, entonces observamos, no unos segundos, sino algo más de tiempo, que la música es una vibración, como la creación universal que se nos dice, que se produce por el sonido, por la vibración del mantra, el aum, etcétera, etcétera. Todas las tradiciones nos han hablado de la creación por medio del sonido. La música es sonido. Y entonces notamos por experiencia, poco a poco, unos más, otros menos, los efectos que van produciendo en nuestro interior. Y la música repetida, como si fuera un mantra, los mantras se repiten, es mántrica, va produciendo un moldeamiento de nuestros cuerpos. A veces, cuando he hablado de ello, comparo el escultor que con sus manos moldea la materia blanda para darle una forma. La música, escuchada una vez y otra vez, nos moldea y nos va llevando a aquello que está latente en esa música, nos condiciona nuestra personalidad. Por eso, desde el ángulo psicológico, sociológico y de todos, es una de las cosas más importantes, aunque no seamos músicos, a considerar. Y es curioso lo que comentaba Rafael, siendo algo tan importante a considerar, a veces no le damos esa importancia que se merece o se utiliza por parte de determinadas personas como un elemento para captar o atraer desde la música de los supermercados a cualquier otro tipo de música que atrae a esos jóvenes y no les está haciendo bien. Me pregunto si fuéramos más conscientes de esto y también creo que, como habéis dicho, los jóvenes pues buscan forma de distracción, una distracción fácil, el ritmo que les lleva, que de alguna forma les hace actuar como en manada, y habría que ver de qué manera podemos contrarrestar todo esto. Desde luego lo que podemos hacer es, y tenemos poder sobre ello, la música que nosotros nos ponemos en casa, qué música escuchamos, empezar a ver qué efectos tiene en nosotros, como habéis dicho, que sea algo práctico, que nos ayude a utilizar también esa percepción de lo que es la realidad. Y creo que todo esto se va a ir y se está estudiando en musicoterapia, en incluso escuché hace ya tiempo que en Japón le ponían música de Mozart a las fábricas de vino de arroz, ¿no?
También a las vacas les ponían Mozart, a las plantas. Y yo me pregunto, sabiendo la importancia también, porque hay estudios en el ser humano de cómo influencia esta música, cómo no somos más conscientes de que si se evitan las drogas o si se evita el alcohol, ¿qué pasa con la música? Porque también está haciendo un daño a los jóvenes, ¿no? Y esperemos que se vayan haciendo más estudios, que se vaya conociendo esto a gran escala para de alguna forma que la música nos ayude a liberarnos y no a encadenarnos y no a repetir patrones del pasado o involutivos. Y bueno, respecto al tema de la música, yo lo aprendí en las conferencias de Rafael Mateu ya hace muchos años. Él tiene muchísimas conferencias al respecto, desde lo psicológico hasta lo más profundo, esotérico. Y bueno, ya que le tenemos hoy aquí, no quiero hablar mucho, en algún momento que nos diga sobre Wagner o qué música podemos escuchar. Gracias. Gracias a ti, Carmen. Y en programas anteriores hemos hablado de la atención, de la escucha profunda, hemos hablado del silencio, de la serena expectación, que es un tema que está muy vinculado al que nos convoca hoy, ya que a través de ese silencio que va surgiendo, a través de la atención, se puede escuchar melodías que a veces son perceptibles por el oído humano y otras no tanto. Y Consuelo Martín, que recién creo que había mencionado Dani, ella dice en uno de sus libros que a través del silencio se puede captar esa melodía que es de la vida en sí misma, y que aquella música que proviene en mis palabras, ¿no?, de lugares elevados, causan armonía, o producen esa armonía, pero no solamente a los seres humanos, sino también a todos los seres, por lo cual empezar ya a considerar que nos afecta a todos, a todo lo existente, ya es de gran importancia. Y es a través de ese silencio interior, silencio espiritual, donde esta música que surge de los planos más sutiles y que han sido elaboradas o captadas por aquellos genios que nos han precedido aquí en la historia, nosotros la escuchamos a través de ese silencio interior. Esos sonidos es como que pueden tener su toque, ¿no?, su influencia. Y hay una frase que dice: hay que abrir los ojos para ver, también los oídos para escuchar. Y Krishnamurti, él nos invita a escuchar el silencio que surgen entre dos sonidos. Entonces, de alguna manera, esta evolución del ser humano se va plasmando a través de la atención y de la serena expectación, que podremos captar esos sonidos y también la experiencia musical en su totalidad. Algunos dicen que cuando se va a un concierto, se va a escuchar una pieza, hay dos momentos: un momento de silencio al comenzar, otros a veces se dan en los intermedios y al final. Entonces, esa posibilidad de silencio es la que nos va indicando, ¿no?, y a la vez invitando a una escucha atenta, profunda. Y a nivel espiritual, cuando nuestro ego está en calma, en silencio, armónico, esa escucha es una escucha que se va aumentando cada vez más. Por eso es que cuando hablamos de atención, de silencio, de serena expectación y de aquellas melodías o músicas que provienen de planos sutiles, es importante investigar de qué se trata, saber que a través del silencio, muchos lo han experimentado, se pueden escuchar sonidos más sutiles. También lo ha experimentado Ilesio Ara y los ha
puesto en su libro y bueno, ¿no? Eso es parte de esa evolución y de la música. Sí, también Torcon Saraydarián escribía partituras y yo recuerdo que Vicente Beltrán Anglada dice en alguna de sus conferencias, dice, escuchen el preludio de Lohengrin que sirve para abrir el corazón y para llegar a una iniciación, creo que era la segunda, y, y uno dice, pucha, cuánto poder que tiene la música. Y hay otra cuestión de que la humanidad todavía está en un estado evolutivo en que no hace lo que le viene bien a la humanidad, ¿no? El poder del capitalismo lo que hace es hacer cosas que le rindan mayor cantidad de dinero. Entonces, en el caso de la música, eh, la humanidad no hay mucha gente que esté abriendo el corazón, cada vez más hay, pero no son mayoría. Entonces, las discográficas apuntan a difundir aquello que llega al plexo solar, como bien dijo Rafa, y esos son mayoría, ¿no? Y eso es lo que más vende, lo que más se compra, aunque ahora, digamos, con internet ya no se venden tantos discos, sino que uno puede encontrar en internet la música que quiera. Y ese asunto de la escucha activa, nosotros meditamos en silencio a través de la atención plena, se logra un silencio y uno se va transformando y modificando en cada momento de silencio. Entonces, un buen ejercicio que podemos hacer es escuchar música elevada, música que nos sintonice con nosotros, los autores que mencionaron. A veces uno sintoniza más con un autor que con otro, y escucharlo con profunda atención en silencio. Eso sirve, ese ejercicio sirve para ver que cuando pasan unos segundos, enseguida entra un pensamiento y cuando entra el pensamiento no podemos escuchar la música. Entonces, escuchar conscientemente una música elevada sirve para esas dos cosas, ¿no? Para dejarnos moldear por una música elevada, enaltecedora, y al mismo tiempo practicar el silencio, es decir, tratar de buscar ese silencio por la atención profunda a la música que estamos escuchando. Y yo recuerdo una vez que estaba escuchando una música clásica con profunda atención y me llevó a un estado de conciencia diferente, es decir, no podía entender lo que me estaba pasando. Y no era frecuente que yo entrara en esos estados, porque en esa época no practicaba la meditación de silencio, sino otros tipos de meditación. Y la única conclusión a la que llegué era que estar profundamente atento en silencio, escuchando la música, el efecto de la música, me llevó a un estado superior, que me duró media hora y después se fue. Después quise repetir la experiencia, a ver si sucedía de nuevo con el mismo párrafo de música, y no ocurrió, ¿no? A veces ocurren cosas que no nos podemos explicar. Bueno, pero la música y la música elevada tienen un gran poder transformador que esperamos que en algún momento se difunda por todos lados. Ahora vamos a pasar a las noticias, tenemos dos, así que adelante. La primera es el novilunio de Leo. Vamos a hablar de David Hawkins y la presencia consciente. En novilunio destacamos a un servidor de la humanidad, su obra, su servicio a la humanidad. El próximo novilunio se realizará en el horario del programa Sirviendo a la Humanidad, miércoles 16 de agosto por esta radio Mantra FM a las 13 horas de Argentina, 18 horas de España. Vamos a conversar sobre y la presencia consciente. David Hawkins fue doctor en Medicina y Filosofía, director del Instituto para la Investigación Espiritual y fundador del Camino de la Devoción a la No Dualidad. Es un reconocido investigador, pionero en el campo de la conciencia, psiquiatra y científico. Dio conferencias en lugares importantes y fue autor de numerosos libros. Una vida interesante para compartir.
Os esperamos a todos. Y la siguiente noticia es sobre la música y su influencia sobre las plantas. Algo sucede cuando las plantas están expuestas a la música. Si los sonidos son negativos, es decir, son atonales o estridentes, reaccionan mal y mueren al cabo de unas 2 semanas. Por el contrario, si la música es relajante y melódica, su crecimiento mejora en un 25%. Son las conclusiones de estudios científicos, el más reciente realizado por la Universidad de Santiago de Chile, que demuestran que las plantas reaccionan a impulsos externos. Los científicos no se ponen de acuerdo en las causas, pero se están comenzando a realizar numerosos estudios. Esta noticia procede del periódico Heraldo hace unos años. También sabemos que la música influye sobre los seres humanos. Hay muchas investigaciones al respecto. De ahí el surgimiento de la disciplina de la musicoterapia. Es de prever que estos estudios de la influencia de la música sobre los distintos seres vivos se vayan incrementando en el futuro. Bueno, y ahora vamos a una pausa musical buena, relajante, y enseguida regresamos. Estás escuchando Mantra FM. Sonidos trascendentes.
Bueno, y después de escuchar un poco de música de Wagner, sin más demora, vamos a leer 3 párrafos y luego seguimos conversando sobre el tema del programa de hoy, que es la música y la evolución humana. Adelante con los párrafos. Pues bien, les voy a anticipar que el lenguaje del futuro será música y será poesía, porque la música y la poesía llegan al corazón directamente, no pasan por la mente. No podemos escuchar una música y al propio tiempo pensar. Y aquí hay un misterio que cada cual deberá revelar a través de la intuición y a través del contacto angélico. Los ángeles tienen la orden, por sus jerarquías, de establecer contacto con los seres humanos, y los discípulos están siendo entrenados para establecer contacto consciente con los ángeles, con los devas, preparando ya el camino del futuro para el nuevo arte, la nueva poesía, la nueva música, todo cuanto signifique el ennoblecimiento de las leyes del espíritu del ser humano. Este párrafo pertenece a una conferencia de Vicente Beltrán Anglada, El triple mensaje para la nueva era. El instinto musical que va despertándose en muchos seres humanos en los momentos actuales, debido a la aproximación débica, forma parte integrante de este proceso de estructuración del lenguaje universal. Una gran cantidad de egos humanos que reencarnaron en los 3 últimos lustros llevan en su interior como herencia preciosa de la evolución del sonido este instinto musical que les conecta sin que ellos se den cuenta con el mundo débico. En términos asrámicos, a estos egos se les denomina piedras musicales y deben constituir la base del lenguaje del futuro. Por poco que se analice esta idea, se observará que la evolución en lo que hace referencia a la fonética del lenguaje tiende hacia la musicalidad y que la unión fraternal entre los seres humanos y los devas deberá realizarse a través de la música como sistema de acercamiento y contacto. Son palabras de Vicente Beltrán Anglada de su libro Los misterios de Shambhala. A la juventud le llegará el momento en que tendrá que hacerse cargo del progreso humano, de entidades débicas, digamos, de alta jerarquía, para que se invada el mundo con la música que resuena en los ambientes cósmicos y en el plano causal. Esto, aunque parece que no tiene nada que ver con el Om, está muy directamente relacionado, porque el Om es una música suave, porque se produce a través de la música de las esferas. Cada esfera pronuncia su Om, que es la característica genuina de un planeta. La música de las esferas es el Om tal como lo pronuncia el logos planetario de este esquema, o bien el logos que toma las funciones del logos planetario para dirigir un planeta físico como el nuestro. Es el caso de Sanat Kumara, que está tratando de llevar al mundo una programación musical de la cual todavía no tenemos noción. Quizás con el tiempo nos daremos cuenta de que el Agni Yoga es una de las avenidas de contacto con la música del plano búdico. Texto procedente de la conferencia de Vicente Beltrán Anglada, El misterio del Om. Bueno, ¿qué más podemos decir sobre este tema? A ver, ¿qué les parece? ¿Quién empieza? ¿Rafa? Bueno, pues como queráis, voy a decir brevemente varias cosas que podrían desarrollarse. Una es que la música también puede llegar a los niños y no la música de las canciones infantiles, etcétera. La música incluso clásica. Cyril Scott, por ejemplo, habla de que Robert Schumann pues nos dio una música que es la que más facilita la comunicación mayores padres con los hijos. Es la que más puede facilitar el despertar del alma en el niño. Y también todos hemos oído y nos hemos enterado de que hay madres que antes de dar a luz a su nuevo hijo o hija, pues les ponen música. Es decir, que la música como vibración que es, llega, penetra en el interior. Las vibraciones traspasan las paredes, traspasan la piel humana, traspasa toda la materia.
y por lo tanto producen una serie de efectos. Luego también se ha nombrado la musicoterapia. Ojo, porque cuando se suele nombrar musicoterapia, cursos, es pues para tocar instrumentos, las personas, distintos instrumentos, aunque no sepan música, e ir notando sensibilidad. Pero el término puede ampliarse mucho más y se puede utilizar como terapia. Hemos oído también, nos hemos enterado de hospitales cada vez más que utilizan música, se entiende, música suave, clásica, para los enfermos. Música que está demostrado científicamente que van ayudando psicológica y también físicamente a los enfermos. Yo, la tercera edad también, por hablar de todas las edades, he tenido recientemente la experiencia durante 2 años en las clases que imparto a personas mayores de tercera edad, pues en la clase no de psicología, sino de filosofía, utilizar la música, filosofía de la música. Y entonces personas que no eran muy aficionadas han ido dándose cuenta de la importancia de la música clásica, sobre todo cuando les explicas los efectos psicológicos, filosóficos. Los años que trabajé con enfermos mentales también fue muy curioso, un gran descubrimiento porque no conocían la música y luego ese taller lo pedían, es decir, que se sentían encantados en escuchar y las explicaciones lo más asequibles posibles a ellos de la música clásica. Personas que no conocían la música. Todo depende de cómo se transmite, cómo se comunica, cómo vamos entrando en las personas, en los grupos, en la humanidad, para dar a conocer algo que es desconocido. Luego el cine también, lo habéis nombrado, cómo influye, y también lo he explicado, cómo influye determinadas músicas en las escenas, etc. También está demostrado por todos. Los éteres. La música, aunque no la escuche ningún ser humano, o la escuche o no, está produciendo efectos en los éteres del espacio. Como es vibración y el espacio está lleno de energías, pues está moldeando para bien o para mal, según el tipo de música. Esto es algo muy importante porque está facilitando o perjudicando, según cómo se utilice, pues los ambientes, los egregores que hablábamos el otro día. De tal manera que hay muchos ámbitos donde poco a poco se va reconociendo el poder de la música. Y quisiera también brevemente decir algo de Wagner. Wagner, que, por cierto, Mario Rosso de Luna le dedicó un libro muy profundo, Wagner, mitólogo y ocultista, ¿verdad?, donde explica esotéricamente la simbología. Eso que también he explicado en muchas ocasiones, las óperas de Wagner, explicando el simbolismo mitológico, el simbolismo esotérico de los mitos que utiliza en los argumentos de las óperas, aparte de la influencia. Es la música más elevada espiritualmente que tenemos hasta el presente en el planeta. Era un ser muy avanzado espiritualmente, que por cierto, como suele ocurrir, la magia negra intentó, desde que expresó su música, hacer todo lo posible para desprestigiarla, para anularla, para criticarla, etc. Pero es el que, no es el único, el que más en contacto tenía con el plano búdico y por lo tanto obras, unas más, otras menos, son inspiradas por los temas del plano búdico y por lo tanto nos está expresando el amor superior e incondicional que viene, como hemos dicho otras veces, del plano búdico. Y es una música que lógicamente, como tenía el primer rayo y el segundo, el primer rayo de voluntad, igual que Beethoven. Beethoven pues es la música que más la asociamos a la voluntad, primer rayo, pero Beethoven también tenía amor, segundo rayo. En Wagner, con un estilo muy diferente, también se dan estos dos tipos de cualidad, de energía. Y entonces amor incondicional, gracias a la música de Wagner, ayudó también a que movimientos que hablan de la unidad universal como la teosofía fueron encarnándose aquí en el planeta, la teosofía de Blavatsky, etc. Entonces hubo una colaboración interna que facilitó Wagner con su música crear ese ambiente para que fuera estableciéndose esas formas que hablan de la unidad y la diversidad. Y Wagner nos habla de la diversidad
toca los distintos cuerpos, pero da una armonía que unifica, que da la unidad. En fin, para no alargarme y que puedan mis compañeros también hablar, pues decir esto de que si no la conocemos y si la conocemos escuchemos con atención la música que queramos, pero la de Wagner, cuando la escuchamos con mucha atención, con silencio desde el corazón, como a mí me ocurrió incluso antes de conocer estas cosas que he ido conociendo por parte de los entendidos sobre Wagner y otros compositores, penetraba, de tal manera que es como una meditación profunda que abre el centro cardíaco y que nos hace, según a quién, en mayor o menor medida, abrirnos a ese amor puro, incondicional, el amor que equivale a la unidad, que luego se expresa a través de una diversidad de formas. Muchas gracias, Rafael. ¿Quién más? De lo que me ha tocado leer, hay una frase de Vicente que me llama la atención, el tema de una música de futuro que tiene que ver con el Agni Yoga. Entiendo que en la medida que el ser humano se despersonalice y vivencie la experiencia temporal del contacto superior, evidentemente se envolverá de unos sonidos completamente distintos. Probablemente en algunos momentos hemos captado ese silencio, que si música de las esferas, etcétera, etcétera. Yo he tenido alguna experiencia y la verdad, en alguna luna llena, es que es algo inenarrable, en el sentido de que tanto lo que se ve como lo que se oye, yo no sé si habrá alguna partitura que lo contemple, pero sí que es verdad que uno se siente identificado con lo que está pasando, lo que está aconteciendo en un plano determinado. Se tratará entonces de hacer una reversión total en el plano físico de los éteres que nos acompañan habitualmente, contaminados por notas vibratorias incorrectas, egoístas, y poco a poco dar a luz una nueva conciencia. Pues qué importancia este tema que lo traigamos y seamos más conscientes del poder que tiene la música. Os escuchaba y me estaba imaginando pues cuál sería el poder de un concierto de Wagner, de cualquier compositor de música clásica, y las personas que fueran a escucharlo lo hicieran desde una actitud consciente, sabiendo que pueden colaborar con la obra de los Devas en esa limpieza del espacio, en esa limpieza de los éteres. Creo que esa colaboración humano-débica también aceleraría muchísimo ese progreso de la humanidad, esa destrucción de los egregores, pero todo evidentemente depende de esa actitud del ser humano que esté dispuesto a dar ese paso, a utilizar sus vehículos, a acentuar esa escucha, y en esa escucha y en ese silencio pueden aparecer sonidos. A veces durante la meditación, cuando estamos en silencio, se puede escuchar algún sonido, suena en el corazón, quizá alguno lo hayáis experimentado. Esos sonidos que están también dentro de nosotros, son parte de nosotros, o quizás en ese momento de silencio podemos captar una melodía o algo que está sucediendo en otros planos. Se ha hablado de los ángeles del plano búdico. Eh, Hay un párrafo de Vicente Beltran-Anglada, también dice que hay unos ángeles que pueden captan lo que son los pensamientos más loables, los sentimientos más excelsos del ser humano, y lo transforman en música, y esa música la podemos escuchar, que de alguna forma todo lo que estamos emitiendo al ambiente, sea en forma de pensamiento, sea en forma de sentimiento, también se puede transformar en música. Podemos estar creando música, personas corrientes que no sabemos de música o de solfeo, pero la estamos creando con lo que estamos pensando, con lo que estamos sintiendo. Y probablemente se trate de una colaboración a dos niveles. Los seres humanos, con lo que emitimos, los devas lo están captando, y a la vez captamos lo que están emitiendo esos devas. Hay ahí algo muy, muy hermoso que podemos ir descubriendo todo ese potencial que tenemos como seres humanos, que creamos con los devas,
y se puede utilizar en el beneficio de la humanidad. Y qué hermoso sería en algún momento el asistir a esos conciertos en las que conscientemente colaborásemos con los devas, hubiese música, hubiese colores y estuviese esa intención de crear belleza por parte de los seres humanos. No simplemente ir a un concierto a escuchar algo y a obtener un placer individual o personal, sino ir a un concierto conscientemente para crear junto a los devas algo bello desde ese silencio, desde esa presencia. Y bueno, posiblemente en algún momento se dé y ojalá pues los que vayamos descubriendo esto lo vayamos poniendo en práctica en nuestro día a día, escuchando la música más conscientemente. Y sí, al provenir la música de los planos más sutiles, esa música suave, con su movimiento, que va, que tiene esta cualidad del plano búdico, estas cualidades de unidad, de fraternidad, de amor, cuando se da en un grupo de personas, como recién comentabas, Carmen, debe ser maravilloso cuando hay una escucha atenta. Y cada uno de nosotros, de los oyentes que tanto les gusta escuchar música, es interesante ver los efectos que causa esa música y si es una música sutil, seguramente nos dará como efecto la armonía y dependerá mucho también de esa escucha atenta que realicemos. Algunos dicen que la música es la voz de los ángeles, entonces también esa actitud interior, esa actitud silenciosa, de apertura, de escucha, de los sonidos musicales y también de aquellos que no son audibles, pero que están ahí presentes, como aquellas cosas que no vemos, pero que sí existen, deparará para el ser humano una nueva visión de lo que es la vida y de, bueno, y de todo lo que componen los mundos invisibles. Aquí Rafa nos ha dado algunos tips para que estemos atentos a una determinada música y bueno, experimentemos a ver qué nos sucede. Bueno, nosotros a veces miramos la situación mundial y hay muchísimos problemas, hay muchísimos problemas. A veces pensamos que el poder del capitalismo a través de los medios de comunicación de masas es invencible, pero nosotros nos damos cuenta que la jerarquía espiritual planetaria, es decir, los maestros de sabiduría existen y están trabajando, y una de las movidas más importantes que han realizado los maestros es la presentación al mundo del Agni Yoga. El Agni Yoga, que es muy simple y muy difícil a veces de ser seguido porque estamos tomados por la mente concreta, pero es atención, silencio, serena expectación y adaptabilidad a lo superior fundamentalmente. Entonces, así como se ha presentado el Agni Yoga y vemos por todos lados, no solo desde el campo de vista, desde el punto de vista esotérico o teosófico que hablemos del Agni Yoga o otras corrientes espirituales, sino que distintos sectores están planteando la meditación del silencio, la oración contemplativa, la contemplación, y eso se está generando en un movimiento importante. Nosotros sabemos, por Vicente, que cuando hay atención, silencio y serena expectación, hay 3 chakras que comienzan a abrirse, 3 centros de energía, que son el corazón, el ajna y el centro coronario de la cima de la cabeza. Entonces, no sería
nada raro, porque Vicente lo está diciendo cuando habla de las almas que están encarnando, que son piedras musicales. No sería nada raro que los maestros generaran un movimiento a través de la música para despertar los corazones de muchos seres humanos. En lo que estamos diciendo, ¿no? Tal vez promoviendo la presentación de nueva música que abre los corazones en grandes conciertos, donde mucha gente vaya, aunque no sean todos. Eso va a producir un cambio espectacular. Los grandes maestros, a veces nosotros los colocamos allá en el cielo, que no existe, y que no están al tanto de los acontecimientos mundiales. Todo lo contrario, es decir, ellos están al tanto de los problemas de la humanidad, de los graves problemas que tenemos y que somos incapaces de solucionar los seres humanos. Entonces ellos han propuesto que se despierten los corazones a través del Agni Yoga para dar respuestas adecuadas a esos problemas. Y no sería nada raro que se impulsara un movimiento con la nueva música para despertar también, para reforzar el trabajo del Agni Yoga y despertar los corazones, porque es solo a través de los corazones despiertos y del amor que los problemas mundiales actuales se van a poder ir solucionando. Bueno, nos quedan 3 minutitos. ¿Algo más para decir, Rafa? ¿Qué te parece? Bueno, pues claro, son tantas las cosas, ¿verdad?, que se pueden decir, pero por decir cosas muy específicas, puntuales, pues, por ejemplo, Beethoven, que es uno de los compositores que, aunque alguien no sea aficionado a la música, conoce y además atrae, por lo menos determinadas obras que todos conocemos, ¿verdad? Y al cual he dedicado varias conferencias, ¿verdad? Beethoven, pues Beethoven tiene dos características, yo voy a decir tres. Cyril Scott señala dos. Una es que facilitó, es el psicólogo musical por excelencia. Todos los problemas fundamentales del ser humano están expresados en su música, ayudando a salir de ellos. Identificarnos con esos problemas, pero no para quedarnos en ello, sino para salir. Por lo tanto, es de una ayuda psicológica básica, fundamental. Y la otra es que introdujo el psicoanálisis, de tal manera que un siglo aproximadamente antes que Freud introdujo, gracias a que algunas obras facilitan esa apertura del subconsciente para que el ser humano, eso que está ahí reprimido, pueda sacarlo, exteriorizarlo e ir deshaciéndolo. De tal manera que la música empezó a actuar y seguir, por supuesto, actuando, que no se sepa, de un modo psicoanalítico. Y yo añadiría otra cosa que también cita Cyril Scott, que gracias a la música de Beethoven, como otro compositor contemporáneo suyo, Felix Mendelssohn, muy distinto, pero que buscaban lo mismo, ayudar a que la humanidad entonces empezara a tomar conciencia de los gente y de los sectores marginados. De tal manera que evocar, despertar, tocar el corazón humano para empezar a preocuparse, para darle una expresión muy sintética, aquellos seres humanos marginados, maltratados, etcétera, y que pudiéramos tenerlos en cuenta. Y voy a añadir otra, que es la voluntad. Por eso siempre que hablo de la depresión, que es, entre otras cosas, falta de voluntad, la música de Beethoven ayuda psicológicamente a despertar si le prestamos atención, claro, y contribuimos, porque si estamos sordos, y pues entonces no actúa, y actúa inconscientemente. Y la música actúa en general de un modo inconsciente. Nos demos cuenta o no, penetra como energía que es en nuestros niveles inconscientes y va haciendo ahí su trabajo. En fin, no sé si no tengo ya más tiempo, pero por decir algo más puntual y más concreto, pero han salido algunas cosas y cosas que la humanidad ha ido desarrollando en su evolución gracias a la música. La liberación de la mujer gracias a la música de Beethoven y de Chopin, lo de los niños ya lo hemos dicho, y muchas formas. El mundo de los devas, que también nombramos con mucha frecuencia gracias a la música de Debussy, Claude Debussy, impresionista, y Maurice Ravel, en parte, Scriabin. Pues estos compositores tenían la función de dar a conocer el mundo de los devas,
Por cierto, hay un tipo de devas especiales que se llaman Gandharvas, que son los que habéis nombrado como encargados de la música. En fin, creo que no tengo más tiempo. Bueno, muchas gracias Rafa y a todos. Vamos a pasar ahora al espacio de la serena expectación. Siempre leemos una frase, la de hoy es la siguiente. El misterio que da sentido a la vida y que descubrimos en el silencio es precisamente este. El conocer es el ser. Nada se conoce sin contemplarlo. Y es una frase de Consuelo Martín. Hoy, en el espacio de la serena expectación, escucharemos un párrafo de la conferencia de Vicente Beltrán Anglada, El control del pensamiento. Agni Yoga y todas las grandes avenidas de contacto con Shambhala arrancan del cuarto nivel, del cuarto plano, es decir, el plano búdico. Y claro, diréis, hay una técnica para llegar ahí. Sí, la técnica de la expectación, no hay otra. No se puede utilizar un medio distinto a la finalidad. El silencio debe estar desde el principio y culminar en el final, en la realización, en la iniciación, la más absoluta que queráis. Pero todos son medidos en términos de silencio o de expectación. Una expectación a grados inverosímiles, indescriptibles, tan difícil como puede ser, por ejemplo, poder describir un ángel, acostumbrados como estamos a ver a las personas, pues más difícil todavía es imaginar lo que puede ser la serena expectación en ciertos niveles. Puedes leer estos párrafos en la conferencia de Vicente Beltrán Anglada, El control del pensamiento. Ahora al espacio de meditación. Hoy, entre las varias meditaciones que hacemos, nos toca la meditación de silencio. Adelante. Bueno, y para prepararnos para estos minutos de silencio que vamos a realizar todos juntos, vamos a comenzar concentrándonos atentamente en nuestra respiración. Tratemos de relajar nuestro cuerpo físico y de llevar nuestra atención a cómo ingresa el aire, la pausa que se produce, luego la exhalación. También aquietemos nuestras emociones, los pensamientos, dejándolos ir. Si se presentan, le prestamos atención y luego los soltamos. Y así vamos profundizando ese silencio interior y en este momento el silencio grupal. Y vamos a permanecer así por unos minutos a partir de escuchar el sonido del gong.
Bueno, terminamos con 2 recordatorios. El primero sobre la gran invocación al unísono. Recitaremos este viernes, como todos los viernes, la gran invocación a las 9 horas de Argentina, 14 horas en España. Invocamos luz, amor y voluntad al bien para todos los seres humanos. Podéis sumaros y dejar vuestro mensaje en Facebook, en el Facebook de Sirviendo a la Humanidad, si estáis participando. Así que os damos las gracias por participar, por llevar adelante tareas tan simples como recitar la gran invocación desde el silencio y con atención. Bueno, otra sobre las meditaciones de silencio. También tenemos una frase que dice así: el silencio aparece espontáneamente cuando se entiende el ruido, observándolo y escuchándolo, sin ningún objetivo ni propósito. Estas son palabras de Ilie Sioara. Y así, dada la importancia del silencio espiritual, te invitamos a compartir una experiencia de meditación de silencio todos los lunes y jueves a las 16:30 horas en Argentina, 21:30 horas en España por la plataforma de Google Meet. El link para participar se encuentra en el grupo de Facebook Silencios y Vivencias, donde también se comparten párrafos y se conversa sobre el tema. Así que si quieres, te esperamos. Mick, Dani. Antes de irnos, les decimos cuál es el tema del próximo programa. Como ya anunciamos, no va a haber programa regular de Sirviendo a la Humanidad, sino que en el mismo horario va a estar el programa Sintonías de Unidad, que corresponde a los novilunios, y ponemos el foco en algún servidor de la humanidad. Esta vez lo haremos sobre David R. Hawkins y la presencia consciente. No es muy conocido David Hawkins, pero en los círculos de no dualidad sí se lo conoce. Ha tenido una vida increíble, podríamos decir, no común, muy singular, porque ha pasado por momentos cercanos a la muerte. Después él se ha curado por tener una experiencia espiritual de expansión de conciencia, y luego esa cualidad que desarrolló la puso en práctica en beneficio de sus pacientes, ya que era psiquiatra y atendía a casos muy difíciles, y llegó a tener curaciones que algunos llaman milagrosas. Vamos a estar haciendo un raconto de toda su vida, que es muy apasionante. Esto que les cuento es solo una muestra. Y también vamos a estar comentando lo que él llama la presencia consciente. Los que estamos en estas lides, digámoslo así, en este programa, venimos hablando hace mucho tiempo de qué ocurre en el momento del despertar, qué ocurre si uno vive en presencia, en el aquí y ahora, si uno vive en estado de serena expectación o de contemplación. Bueno, ocurren muchas cosas, pero a veces lo tenemos solo a Vicente Beltrán Anglada como un referente. Todas las cosas que hizo Vicente son increíbles. Bueno, este hombre también, a su manera, pasó por la experiencia del despertar y hizo cosas realmente increíbles. Así que los esperamos el próximo miércoles en el horario de Sirviendo a la Humanidad, que vamos a estar en el programa Sintonías de Unidad de los Novilunios con David R. Hawkins y la presencia consciente. Hemos llegado al final del día de hoy. Reciban todos un abrazo fraterno y mucho, mucho amor. Hasta siempre.